Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Sazón con Historia. Bueno, ya sé que he estado un poco perdida, un poco alejada. Los tenía muy abandonados, perdónenme la vida. Pero lo que pasa es que estaba de vacaciones y pues obviamente quería disfrutar, quería desestresarme. Estaba en Irlanda con la familia de mi esposo y mi esposo, obviamente. Y pues he estado un poco alejada, pero bueno, hoy les he traído una receta súper buena, facilísima como todas las recetas mías. Vamos a elaborar unos cupcakes de naranja, súper fácil de hacer, no te vas a complicar con ingredientes que no vas a poder conseguir. Aprovechando que la semana pasada hice un super bouquet que por aquí les voy a dejar para la jefa, para mi jefa, la dueña de la empresa donde laboro. Así que se pueden imaginar, fue un super bouquet. Quiero aprovechar y darles ese datico, quiero regalarles esa receta. Obviamente toda receta con amor queda espectacular. Espero les guste, espero la disfruten muchísimo, la compartan con sus familiares y amigos. No se les olvide por favor compartir este video, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, regalarme un like y comentar. Como siempre, todos los ingredientes y la preparación lo vamos a encontrar en la cajita de descripción. Así que sin más, y si quieres saber cómo preparar estos deliciosos y fáciles cupcakes de naranja, no te muevas porque iniciamos ya. En un bol limpio y seco vamos a agregar a temperatura ambiente los huevos y los vamos a batir por 5 minutos a velocidad media. Puedes hacer esta receta con batidor manual, pero te vas a demorar un poco más. Pasados los 5 minutos o cuando veas que los huevos hayan espumado un poco, agregamos el azúcar sin dejar de batir y batimos por 5 minutos más. Hecho esto, vamos a agregar ya sea la mantequilla o el aceite. Yo en este caso he dividido el total en los dos, mitad aceite y mitad mantequilla. Seguimos batiendo todo muy bien hasta integrar, aproximadamente 7 minutos. Pasado el tiempo agregamos el jugo de naranja, que debe de estar a temperatura ambiente, y batimos por 1 minuto más. Esta receta es para 36 cupcakes. Si quieres puedes hacer la mitad de la receta. Cuando todo esté integrado muy bien, vamos a parar la batidora y con la ayuda de un colador tamizamos la harina junto al polvo para hornear directamente en la mezcla y agregamos la ralladura de la naranja. Yo he usado la ralladura de una naranja grande. Mucho cuidado al momento de rallar la naranja, que solo sea la parte de color naranja y no la parte blanca, ya que quedaría la mezcla amarga. Hecho esto, vamos a mezclar todo muy bien. Yo este paso prefiero hacerlo con espátula haciendo movimientos envolventes. Si lo piensan hacer con la batidora, coloquen la velocidad más baja para evitar desarrollar el gluten y que no les quede un bizcocho apelmazado. Cuando hayas notado que no hay grumos en la mezcla, vamos a agregar el yogur. En este caso les aconsejo mezclar siempre con espátula. Cuando todo esté integrado, vamos a repartir la mezcla en los capacillos o en las cápsulas de cupcakes. Yo en este caso he usado dos clases de capacillos. He usado pequeños y medianos. En la cajita de descripción les dejaré las medidas de estos capacillos. He hecho dos diferentes órdenes, así que los capacillos pequeños los he rellenado solo hasta la mitad y los medianos los he rellenado 3/4 de su capacidad. Llevamos al horno precalentado a 180 grados por 15 o 20 minutos o hasta ver que al introducir el palillo este salga seco. Pasado el tiempo de horneado, sacamos y dejamos reposar la bandeja por 5 minutos sobre una rejilla. No saquen los cupcakes del molde recién salidos del horno porque se les puede desmoronar.
Tampoco dejen reposar por mucho más tiempo los cupcakes dentro de la bandeja, porque esto produce humedad por el calor y se les puede terminar rompiendo la cápsula. Estos cupcakes tienen un tiempo de duración de 8 días máximo refrigerado y 5 días a temperatura ambiente. Bueno, quiero mostrarles. Este que está aquí, bueno, ya lo rellené. Todos los he rellenado, así que, pues nada. Este que está aquí lo rellené, ustedes lo pueden rellenar con lo que ustedes deseen. Este de aquí es mermelada de fresa. Lo rellené con mermelada de fresa y mermelada de frambuesa. También a veces lo relleno con crema inglesa, a veces lo relleno con caramelo salado, salsa de caramelo salado, a veces lo relleno con chocolate. En fin, ustedes lo pueden rellenar como ustedes deseen. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la prueba final. Miren, se despega facilísimo, facilísimo de la cápsula. Está. Miren esta amiga tan bonita. Quiere decir que la elaboración fue muy, muy bien. Sigan todo al paso, todo al pie de la letra. Entonces vamos a abrirlo para que ustedes vean. Miren, qué rico. Miren este relleno. Si ven los trocitos de naranja, eso le da un plus. Con permisito. Ay, qué rico. Se siente súper, súper suavecito. Se deshace. Literalmente se deshace en la boca. Y el último pedacito. Espero les sirva de mucho esta receta. No se les olvide que esto fue Sazón con Historia. Hasta la próxima.